Vamos a hacer ahora el que llamamos el memento o memoria, recuerdo, razón por la cual nos acompaña la señora Antonia. Si me permite ella hacer un pequeño resumen, solamente para que los puedan conocer mejor. Aquí, de hecho, en Chile, le comentaba a las hermanas en la página oficial del episcopado, aparecen todas las veces en las noticias que visitó el padre Luciano nuestro país para hacer ese apostolado que es de Consagratio Mundi. Después me va a corregir la señora Antonia todo mi italiano y todas mis formas de hacer las menciones, ¿no? Pero cada vez que vino el padre Luciano a Chile fue un gran evento porque se reconocía ya como el gran promotor de la consagración mariana. Visitó algunos monasterios y parroquias y eran masivas esos encuentros, esas conferencias que él hacía y con la asistencia a tope en los templos y en los monasterios donde él invitaba a aproximarse al tratado de la verdadera devoción de San Luis María Guión de Montfort y a consagrarse a María Santísima. El padre Luciano, misionero monfortiano, nació en el distrito de Civitella, Casanova, en la provincia de Pescara, Italia, el 2 de julio de 1936. Fue bautizado 3 días después. Sus primeros estudios los hizo en su tierra natal y a los 12 años entró al seminario menor de los misioneros monfortianos en la provincia de Bérgamo, Italia. En 1954 pasó al noviciado en Torino, Italia, y un año después pronuncia sus votos de pobreza, castidad y obediencia el 8 de septiembre de 1955. Después pasó al Seminario Mayor de Loreto, donde cursó sus estudios sacerdotales y en cuyo santuario mariano fue consagrado sacerdote el 25 de febrero de 1961. Apenas ordenado, fue destinado a trabajar en Bérgamo, Italia, un año, luego en Nápoles un año y en Reggio Calabria 3. Cuando su superior en Roma lo envía a Perú, donde llega el 4 de diciembre de 1966 y se queda hasta el 15 de marzo de 1999, muchos años. En ese país se dedica a las misiones y en su anhelo de llevar a Jesús a los pueblos más alejados y abandonados, entrega 33 años de su vida. Tengo que decir que me tocó conocer pueblos, radios y distintos centros espirituales que fundó el padre Luciano, no solamente en ciudades importantes, sino que también al interior de la cordillera en el Perú. En ellos se ve la necesidad de aprender diversos dialectos como el huanca, el quechua y el aymara. Sin embargo, siente en su espíritu la necesidad de quedarse siempre más con cada pueblo que visita. Hay otros que también lo necesitan. Entonces escribe un devocionario conocido que tiene más de 800 páginas de oraciones y de un auxilio espiritual para la piedad de esos pueblos. En 1999 es llamado por los superiores a Italia, su tierra natal, para que apoye la difusión de la Consagratio Mundi, asociación católica fundada en 1990 por el padre Luca Chirimoti, de su misma congregación. Peregrinó a Medjugorje frecuentemente y fue en la peregrinación del año 2015 donde quería participar del Festival de la Juventud, el 26º, donde creemos, al menos yo personalmente, que el Señor lo llamó a los brazos de la Reina de la Paz, un 2 de agosto de ese mismo año. Luego de grandes esfuerzos, el padre Luciano quedó con su testimonio y su ejemplo en el corazón de miles de consagrados a la Virgen Santísima y de modo particular en el corazón de esta obra monfortiana y mariana del Consagratio Mundi, donde se le guarda tanto respeto, fidelidad y también una abnegada labor
de promover la consagración a María Santísima. Agradezco a quienes me hicieron este pequeño resumen y quisiera ahora darle también la palabra a la señora Antonia, que ella nos pueda eh, de un modo mucho más didáctico y personal eh, acompañar también con su testimonio y que nos comente un poco más del padre Luciano, estimada señora Antonia. Gracias, padre, por la invitación. Buenas noches. Efectivamente, el resumen que acaban de presentar muy completo. El padre Luciano fue un sacerdote que desarrolló su misión ampliamente, no solamente en los 5 continentes, porque él tuvo, tuvo esa bendición, esa fortaleza de poder recorrer los 5 continentes, sino que él, cada situación que se presentaba a lo largo de su trayectoria, él siempre veía el servicio, veía de qué manera, en dónde veía a Dios y cómo podía servirlo. Entonces no fue mucho el tiempo que yo conviví con él. Yo lo conocí en el año 2011. Tuvimos la oportunidad como el padre de recorrer con él, como comenta el padre Patricio, de recorrer con él diferentes lugares acá en México. Eh, Él fue un hombre incansable y fiel a la misión. Les comento que de su propia boca me tocó conocer cómo es que él fue llamado, recién San Juan Pablo II inicia su ministerio como papa, lo llama y le encomienda un apostolado, eh, le encomienda que lleve el tratado de la verdadera devoción a todo el mundo. En el Tratado de la Devoción, que yo creo que muchos lo conocen, bueno, aquí les presento el librito que seguramente ya lo han visto por ahí, porque él siempre iba con su librito de bolsillo cargando a todos lados por la encomienda que San Juan Pablo II le hace por ahí en 1978, 1979. Lo nombra misionero por apostolado, tal y como hizo con San Luis María de Montfort en su momento, también lo hace con el padre Luciano. Y el padre, bueno, soy testigo de cómo fue fiel totalmente a este envío sacerdotal y cómo la providencia le acompañó en todo momento, una fe total que él tenía en el cumplimiento de esta misión, porque así como San Juan Pablo II le dice, quiero que lleves este libro a todo el mundo, él lo cumplió desde ese tiempo. Em, Él al final de su vida, hacia el 2015, pues finalmente le toca recorrer los 15 continentes, los 5 continentes, perdón. Y él cada año, algo sorprendente que nos tocó ver, es que él cada año hacía su calendario de visita a todos los países que él iba a visitar, iba a recorrer. Lo movíamos entre laicos de ciudad a ciudad y yo nunca comprendí cómo es que él lograba moverse entre tantos países y cumplir con su propósito de visitar las ciudades que él planeaba a lo largo de todo el año. En- Entre laicos lo movíamos de ciudad en ciudad o le conseguíamos los vuelos, pero nunca supimos realmente cómo hacía concretamente el padre para recorrer tantas distancias, cumplir con su itinerario y solamente esto se comprende bajo la luz de la fe. A su avanzada edad, él ya pues andaba con 79 años cuando desaparece en el 2015, como comentaban en su biografía. Era una persona incansable. Quienes pudieron conocerlo sabían que dormía muy poco. Nosotros que en ese tiempo pues éramos y somos más jóvenes que él, no podíamos muchas veces resistir el paso de sus actividades, el dormir tan poco, el viajar tanto, el estar en tantas conferencias, de como comentaban, pues muchas veces eran multitudinarias. Y sin embargo, él tenía la energía al final del día de seguir planeando cómo íbamos a trabajar. Entonces, todo esto que les comento es
es algo que solamente Dios puede dar esa fortaleza, esa energía, esa luz del Espíritu Santo, porque sin duda el Padre siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Am, Él, bajo la misión que traía de difundir este tratado, se dio a la tarea de formar núcleos trinitarios, que son grupos del rezo de Santo Rosario, en donde tres o más personas se reunieran a rezar el Santo Rosario y después leer un numeral del tratado para conocer más quién es la Santísima Virgen María y poder vivir consagrados a ella, y más que nada, pues hacer la preparación. Pero decía el padre Luciano siempre, al conocer al tratado, si tú has de elegir entre vivir la consagración o hacer la consagración, yo te digo que elijas vivir la consagración. Entonces, en estos núcleos trinitarios se reza el rosario y se sigue rezando entre tres o más personas, y nos preparamos al menos una vez al año a través de los 30 días de preparación a la consagración a Jesús por las manos de María, y de esta manera estamos continuando con la misión que dejó el padre Luciano. Am, Fue en el año 2011 que lo conocimos, y justamente en ese año él funda por primera vez a nivel internacional lo que es la Asociación Católica Consecratio Mundi. Convoca a un congreso en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, después de que él ya llevaba años recorriendo países, difundiendo el tratado, formando los núcleos trinitarios, y hasta entonces pues prácticamente lo hacía con la responsabilidad total sobre él. Pero ya en el 2011 convoca a varios países y asisten varios países a este congreso, y entonces se forma por primera vez la Asociación Católica Consecratio Mundi, lo que es el Consejo Internacional, porque ya estaba formado como asociación. Y pues ahí en la Casa de la Virgen de Guadalupe, pues se forma la primera directiva integrada por miembros de diferentes países, en donde se acuerda que cada 2 años pues han de reunirse para continuar con este ministerio encomendado por el padre Luciano, y de esta manera él nos vincula a personas de diferentes partes del mundo, en donde pues cada 2 años podemos encontrarnos, conocernos y continuar adelante con esta misión. Mm, El padre Luciano siguió, al igual que San Luis María de Montfort, pues la misión de que en los lugares en donde él visitaba, trataba de fundar casas hogar para mujeres en peligro, mujeres ya sea en peligro moral, podía ser por violencia en su familia o porque estaban embarazadas, para que no perdieran a su bebé. Entonces él funda en diferentes lugares, a semejanza de San Luis María de Montfort, estas casas de protección. Ahí personalmente nos tocó conocer en Paraguay, en el Perú, acá en México funda otra casa. Era un hombre incansable, y efectivamente donde él llegaba era noticia. Concretamente yo recuerdo en el año 2011 que visita por primera vez San Francisco del Rincón en el centro de México, cómo él logra en 3 días, con 5 citas diariamente en diferentes ciudades a lo largo de acá San Francisco del Rincón, él logra concentrar a diferentes personalidades o a personas de diferentes segmentos de la población. Y era algo que pues también sorprendía, porque él pudo en esos días, desde visitar colegios de niños de kinder, de primaria, hasta visitar monasterios, visitar el periódico, visitar las principales parroquias de la comunidad. Fuimos a una parroquia también muy alejada, y donde pudo congregar un jueves a las 11 de la mañana más de 300 personas, donde la mayoría eran jóvenes. Pudo en esa misma ocasión fundar grupos dentro de un seminario, dentro de grupos apostólicos también de la iglesia. Entonces, incluso estaban por ahí construyendo un monasterio, y juntó a todas las personas de construcción, acá le llamamos albañiles,
los juntó y les dio una charla también y los bendijo. Entonces juntó también reunió a personas de la política muy influyentes en esta zona. Y él estaba tan iluminado por el Espíritu Santo que tenía las palabras indicadas para cada segmento de la población a la que tenía que dirigirse. A los niños les hablaba con palabras tiernas. Ahí fue donde les explicó cómo San Juan Pablo II lo había nombrado misionero para apostolado. Recuerdo a las personas políticas con gran responsabilidad, fue muy directo, fue muy duro con ellos. Fue muy claro en decirles cómo debían ellos gobernar de acuerdo a la palabra de Dios y no se guardaba nada. Cuando tenía que hablarles fuerte, les hablaba fuerte. Entonces él, cada que iba a tomar una decisión, volteaba hacia el cielo y con sus ojos azules y después hablaba. Entonces nos quedamos sorprendidos por la manera en que a cada quien le iba dirigiendo el mensaje que traía de parte de Dios y siempre difundiendo el amor por la Virgen María. Am, es como un privilegio y yo creo que una bendición eh, el poder haberlo conocido al Padre Luciano y un don muy grande que Dios regaló para todo el mundo y admirable la manera en cómo él podía recorrer tantos kilómetros, no me imagino cuántos recorrió. Él nos contaba todas las horas que tenía que pasar en los aeropuertos. Entonces, realmente este don tan maravilloso que Dios nos dio a través de él pues de muchos otros santos sacerdotes, es algo que solamente puede venir de una persona totalmente entregada a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Situación que él no dejó de pregonar hasta el último día de su vida, que como comentaban en su biografía también, fue en Meyugori, en donde precisamente él iba a dar una conferencia en el Congreso Mundial de la Juventud. Y en ese día, el domingo, 2 de agosto, día de la aparición de la Virgen, es cuando pues ya no supimos de él. En esos últimos días él nos había encomendado a los miembros de la directiva. En ese tiempo yo era secretaria internacional, me tocaba coordinar y comunicar a las personas de todos los países las actividades que continuamente hacíamos, el itinerario del padre, y él nos había encomendado, pues, y nos había dicho que se iba a separar unas semanas porque pues tenía que ir a Medjugorje y él quería que la Asociación Católica Consecratio Mundi pues fuera una asociación pública, no una asociación privada como hasta el momento es. Entonces él estaba en esas últimas semanas haciendo todos los trámites correspondientes en Roma. Tenía planeado también en Medjugorje el hacer un centro para peregrinos para poder desde ahí poder seguir difundiendo el Tratado de la Verdadera Devoción. Eran sus planes de esos últimos días. Eso fue en agosto. Y previamente, en el mes de abril, él había participado en un congreso internacional que tuvimos acá en México, en la segunda basílica más grande de Mariana del país, que es la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Ahí estuvo él y estaba muy contento porque en ese congreso ya estaban participando 12 países. Habían venido personas con las que él había trabajado, responsables que había dejado en cada país, y él se sentía como que estaba concluyendo de alguna manera eh, al ver que lo que él había sembrado a través de tantos años pues estaba empezando a consolidar como una organización. En esa ocasión, antes de irse de ese congreso, él nombró al actual director espiritual de la Consecración Mundi, que es el padre Carlos Peteira. Él lo nombra como asesor internacional. Y en ese tiempo el padre estaba de misionero en Cuba y nos acompañó acá al Congreso en México. Actualmente el padre Peteira pues sigue al frente de esta misión encomendada por el padre Luciano. En ese congreso recuerdo que
Antes de despedirse ambos, le dijo el padre Peteri al padre Luciano, padre, deme su bendición, que ya me voy. Y se hincó el padre y le dio la bendición. Y luego dijo el padre Luciano, padre, ahora tú dame tu bendición. Y se la dio. Y bueno, eso fueron la última vez que pudimos ver al padre Luciano presencialmente, ¿verdad? Un año antes el padre viajó a México dos veces, no una vez como lo hacía cada año, sino viajó dos veces. Y pues creo que también fue un regalo enorme para nosotros porque él hizo un recorrido desde el norte al sur del país. México es un país muy grande y él pudo recorrer el país dos veces un año antes. Y bueno, pues a grandes rasgos es algo de lo que puedo compartirles, del poder haber tenido la bendición de convivir con este gran hombre de Dios que pues cumplió más de 50 años de vida sacerdotal y que fue cerrando, yo siento, los últimos meses, pues capítulos de su vida para dar paso a otros planes que él tenía. Y pues bueno, Dios pues ya tenía planeado para él pues llevárselo y fue en un lugar totalmente mariano, que es Meyugori, en un día de la aparición de la Virgen. Y pues poco tiempo después de haber dejado a un director espiritual internacional, poco tiempo después de haber tenido el primer congreso internacional, después de que perdón, fueron 3 años después de que él había formado la directiva internacional de la consecración mundial. Am, los congresos han seguido, cada 2 años se reúnen, nos reunimos en diferentes países y pues se sigue adelante con la misión que le encomendó de imprimir el tratado, de preparar a las personas para que se consagren y de no dejar de rezar el Santo Rosario, porque donde dos amas se reúnen a orar en el nombre de Jesús, ahí está Él y esa es la idea, hacerlo presente en todo el mundo. Y yo me imagino y veo pues, a lo largo de los años cómo el Padre ha dejado esa chispita de grupos de oración pues, en tantos países. Al final, el último país que él visitó fue Japón y Japón actualmente pues sigue con el apostolado de la consecración mundi. Y antes que ese país, país que visitó fue Cuba. Recuerdo que visitó Cuba un poco tiempo después el Papa Francisco fue nombrado Papa y fue a pedirle su bendición porque pues iba a Cuba, nada difícil, digo, nada fácil de poder evangelizar en ese lugar. Y justamente pues de ese país sale el director espiritual que actualmente tenemos. Le agradezco porque usted nos ha dado información que no conocía y que nos ayuda también a comprender y reconocer lo que la Virgen Santísima hizo en el Padre Luciano, eh, que evidentemente uno lo podía ver, ¿no? Que era un hombre de verdad. Que estaba cumpliendo una misión, esa misión que le encomendó el Papa San Juan Pablo II, eso quedó plasmado con fotografías cuando tuvo ese encuentro con él y esa solicitud, ¿no? Claro, Ujú. justamente está detrás del tratado. Sí. Bueno, a nosotros nos han llegado el apostolado de ustedes. Yo tengo que comentarles, sí, no sé si a alguien de consagración una vez se lo comenté, pero la razón por la cual yo comencé a promover la consagración fue porque él nos cautivó, fuimos con un grupo de sacerdotes y laicos a una de sus conferencias. La- la- las hicimos todos, todas las veces que él vino no estuvimos, pero en una oportunidad él habló. Yo creo que tiene que haber sido porque vio una respuesta tan tibia frente a este tema de la consagración y de la urgencia de la consagración para nuestro país. Y claro, nos acercamos nosotros, ¿no? Como familia, a preguntarle qué teníamos que hacer y él nos dijo,
promuevan el tratado y consagren. Eso nos dijo. Y eso lo hemos seguido haciendo hasta el día de hoy. Y es por eso también que en oportunidad, cuando eso se hizo complejo, tengo que decirlo, ¿no? Consagratio Mundi hizo lo posible para ayudarnos con los tratados y aquí tuvimos 102 consagraciones después de mucho tiempo porque estuvo, no era fácil hacerlo a través en parroquias, se hacía en los monasterios de la Visitación, pero no se hacía en parroquias. Y hasta el día de hoy persisten en, ¿no? esos grupos trinitarios, pero nos cuesta mucho que se vinculen, ¿no? A Consagratio Mundi o que se vinculen los sacerdotes, ¿no? Den esa facilidad para que puedan ser apoyados, ¿no? Por esta instancia. Pero eso marcó un precedente aquí en nuestro país porque fue la razón por la cual se perpetuó y se continuó con la consagración mariana. Ahora hay muchas asociaciones que están haciéndolo y muchos párrocos que lo hacen siguiendo justamente la metodología de Consagratio Mundi o a través de los padres monfortianos. Pero no quiero ser yo el que, porque no quiero que se pierda el testimonio que usted nos ha dado y cómo está presente en este apostolado, esta presencia y esta llamada a la Virgen Santísima al Padre Luciano y si me lo permiten, quisiera colocar, hay muchas intervenciones que el Padre hizo, muchas grabaciones de sus homilías, de sus misas, hay algunas que son hermosísimas que pueden encontrar los hermanos en Canal Católico, ¿no? EWTN, donde era continuamente llamado y uno ve que cómo de verdad no era solamente erudición, sino que era vida mariana, era un corazón sacerdotal que, tal como ocurrió con San Luis María Guión de Montfort, era dócil al Espíritu Santo, ¿no? Totalmente. Y Sí, sus ojos, su mirada, sus gestos sí. eran de esa unción, ¿no? Del Espíritu Santo que la tiene un hijo de María, ¿no? Una modestia, una pureza, una hondura, una profundidad y tal como dice usted, una convicción. Me ha tocado escuchar también muchos programas que él hacía de radio, ¿no? Y donde eh, yo digo, no hace falta la imagen, pero está grabado por los videos, pero no hace falta la imagen. La gente que estaba escuchando, lo más probable es que con esas palabras tendrían que remecerse y dejarse conquistar por el corazón de María Santísima. Pero como hay algunos hermanos y hermanas que no lo reconocen tal vez con el nombre, sí lo van a reconocer con la imagen y buscaron las hermanas que ayudan en el voluntariado unos 5 o 6 minutos, creo, de una charlita que él dio. Si me permite usted, señora Antonia, y las hermanas Ingrid y hermana Patricia, colocar, si les parece, al padre Luciano en una de sus grabaciones. Ya Adelante. pues, padre, súper Sí, bien. Muchas adelante. gracias. De la Eucaristía y de la Trinidad, dice cosas que te asustan. De la Trinidad dice San Luis cosas que te asustan. En relación a María, por ejemplo, dice que la Trinidad, el Espíritu Santo, por ejemplo, cada persona lo desarrolla desmenuzadamente, no solo como Trinidad, sino como cada una de las personas de la Trinidad, donde dice que el Espíritu Santo era estéril y solo María logró que se volviera fecundo. ¿Por qué? Porque exactamente cada domingo lo recordamos en el credo diciendo que María concibió por obra del Espíritu Santo. O sea, se volvió fecundo
¿Por qué? Porque María dijo, hágase en mí tu palabra. Si ella se quedaba callada ese día, que nadie la obligó, pues el Espíritu Santo seguiría estéril, dice San Luis, una palabra fuerte, hasta el día de hoy. Porque sabemos que el Espíritu Santo es fruto de Jesús y del amor entre el Padre y el Hijo, los dos producen el Espíritu Santo. Y Él no produce nada. Y entonces, ¿cómo arregló el asunto? Repito, la Virgen María le solucionó el problema. Ella diciendo esa frase, lo volvió fecundo de Jesucristo, no del verbo que ya existía, sino de Jesucristo, que no es solo el verbo, es el verbo, naturaleza divina, más naturaleza humana, que fue el Espíritu Santo, pues que soldó las dos naturalezas para que tuvieran al único Cristo y el fruto, y digamos, las dos piezas, una del Padre, el verbo, y una de la Madre, la naturaleza humana. Así que repite, este libro tiene temas que ningún sacerdote se nos ocurre ni siquiera tocar, como la Trinidad, como el Espíritu Santo. A veces hablamos sin saber qué cosa estamos hablando. San Luis, con conceptos precisos y detallados, desarrolla todo el peso que tiene la Trinidad al servicio de la Virgen María, que quiso necesitar de la Virgen María, pues para exactamente dar ejemplo de humildad a todos nosotros, para con la Virgen Santísima. Amén. Padre de consagración que va a dictar el sábado 25 de junio a partir de las 9 de la mañana en la Casa de Oración Hermanos Márquez, avenida principal de Pueblo Nuevo, una cuadra arriba del restaurante Rancho Bonito, calle Nueva Granada. ¿Esto es dónde? En San Cristóbal. Esto es en San Cristóbal. Oye, qué bueno, Señor, bendecimos este evento de San Cristóbal. Allá está su hermano Pablo. Bueno, Pablo, mira, bendecimos este evento en el santo, prodigioso y maravilloso nombre de Jesús, por intercesión de la Virgen y de San Luis María, el Viñón de Monfort. Eso va a ser un éxito. Gracias por hacer actividades como esta. Necesitamos muchos hijos, hijas de Dios, laicos valientes y comprometidos y consagrados a la Virgen, para que amén. Dios te bendiga, Pablo. Sean esos apóstoles de los últimos tiempos, Amén, Padre. Háblenos ese renglón, pues que habla Monfort cuando nos quedan unos pocos minutos, 2 minutos y donde medio. él habla de esos apóstoles de estos últimos tiempos. No digas dos renglones, ni digas 2 páginas, sino son muchas páginas dedicadas a este tema, pero fuerte. Al comienzo del libro, exactamente, ya se dice, este libro desde un comienzo te saca toda la debilidad, y entonces aquí estás hasta los títulos mismos: María, los últimos tiempos. Aquí dice segundo, María en la lucha final. Es el segundo capítulo. Tercero, los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y qué serán estos servidores? Numeral 56. ¿Qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Ahí está la definición de gloria a través de la radio. Se dispara a todas partes, hasta San Cristóbal le mete su mensaje. Y entonces aquí que prenderán serán flechas agudas, serán nubes tronantes y volantes en el espacio al soplo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu, como les he dicho, no es solo María, Espíritu Santo a cada rato. Sí, el Espíritu Santo. Serán, dirás, verdaderos discípulos de Jesucristo, etc. Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios. Fue mucha gente, hasta los cursillos dan que Juan Pablo II, que el Vaticano II difundió la palabra de Dios, que antes de los laicos estaba prohibido. Pero lean aquí, este libro hace 300 años, llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios. O sea, hace 300 años hombres y que mujeres San Luis, valientes y aguerridos. que San Luis transmitía esto, y por eso el demonio lo escondió el libro. El demonio quiere que entonces sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, todos los problemas de Venezuela, de Italia, de Francia, mira, el ensangrentado de la cruz. En la mano derecha, miren aquí este renglón del numeral 59, en la mano derecha el crucifijo y el rosario en la izquierda. O sea, aquí los comunistas, los marxistas, todo con su rosario. El rosario en la izquierda. Los sagrados misterios con el nombre de Jesús y María en el corazón. O sea, este libro pues no es solo devoción mariana, es todo un conjunto de conceptos, y Cristo primero directamente aquí desarrollo, por ejemplo, de Jesucristo.
Vamos a leer algo sobre Jesucristo, que esto cuando los protestantes leían desde el año 80, yo estoy imprimiendo este libro, cientos de miles he sacado, y me acuerdo de la primera edición, me acuerdo del señor Medina, hasta el nombre, me acuerdo de un canal de una radio, Radio Pacífico, él me compró 4 libros estos, y entonces, y no sé cómo se lo leí algunos párrafos, etc. Yo hablé yo mismo con él, pero exactamente, yo que cualquier protestante, los que están, esta tarde voy a repartir el libro, ya que de años, cada año he traído cualquier cantidad. Y entonces, por ejemplo, escuchen este texto, lee este texto a un protestante, te va a abrazar, dice, hermano, tú eres más cristiano que yo, ya no voy a dejar no voy a seguir llamándome yo cristiano y tú que no eres cristiano. Mire lo que dice aquí, Jesucristo, es numeral 61, Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y fin de todas las cosas. Jesucristo viene de todas las cosas, nada de San Padre Pío, de la Virgen María, es Jesucristo. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre, de lo contrario, deprima una devoción falsa y engañosa. Amén. Padre, se nos acabó el tiempo, sí, una bendición para todos los oyentes y para todos los que nos están siguiendo por el Facebook. Como antes yo bendije, pensaba que ya no estaba saliendo por radio, pero vamos a otra bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por intercesión de San Luis de Montfort, del Beato Juan Pablo II. Amén. 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 Pues sí, padre, otra cosa asombrosa de él, bueno, como él mismo lo dice, ¿verdad? Es un apóstol de los últimos tiempos que se movía al soplo del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Él no se cansaba, así fueran las horas que fueran, él seguía hablando, su voz no se cansaba, era algo que también no dejaba de sorprendernos, siempre tenía su voz firme para seguir predicando. Quisiera también compartir finalmente, si usted me permite, padre, Con mucho gusto. un testimonio extraordinario que ocurrió cuando los hospedamos en mi casa, que es su casa. Cuando llega por primera vez, él viene con su secretario, que bueno, vivía en la Ciudad de México, y nosotros vivimos 400 metros al norte de la Ciudad de México. Entonces, pues yo no lo conocía, llegaron los dos, yo pensé que su secretario también era otro sacerdote, entonces llegaron a casa. Y pues yo le reservé una habitación que tenía 2 camas separadas, pero era la misma habitación. Y bueno, una de las camas acá le llamamos litera, una cama arriba y otra abajo, y otra cama aparte. Entonces yo le dije al padre, padre, esta cama es suya, es su secretario Reinaldo, pues cualquiera de las que guste elegir, pero se quedaron en la misma habitación, ¿verdad? Entonces, ahí tuvimos el testimonio. Al siguiente día su secretario me dijo, Tony, es que yo nunca había quedado con el padre Luciano, siempre lo acompaño, pero pasó algo pues sí, extraordinario. Ese día habíamos trabajado mucho, desde muy temprano hasta como 1, 2 de la mañana. Se fueron a dormir cansados y dice que él al poco tiempo, antes de 1 hora de estar pues ya acostado, le empezó a llegar un aroma como a nardos, a perfume, pero era un aroma muy suave. Entonces él pues abrió los ojos y le llegaba el aroma y él sentía, dice, yo sentía ganas de arrodillarme. Y dice, entonces yo volteé a la cama donde estaba el padre Luciano, dice, Tony, no la vas a creer. Me dice, el padre Luciano es Cristo, Tony. Dice, es la cara de Cristo. Él estaba dormido, así como Cristo, crucificado, y su cara, su barba, la volteó a ver, era Cristo. Y yo sentía unas ganas de arrodillarme así, pero yo no lo hacía porque dije, voy a despertar al padre Luciano y voy a decir, ¿qué estás haciendo? Dice, pero yo no paraba de llorar, no paraba de llorar porque yo de antes de que yo viera yo el aroma y después las ganas de arrodillarme y me dice, Tony, el padre Luciano es Cristo. Entonces y yo dije, ay Dios mío, los puse a dormir la misma habitación y yo no sabía que tenía que ponerlos separados. Pero bueno, ese es un testimonio que podemos compartir y que indudablemente yo creo que el padre, pues convocaba a tantas personas por la santidad y la pureza de vida que él llevaba, porque él no se desviaba ni a derecha ni izquierda de las cosas de Dios. En una ocasión que tuvimos un retiro en un monasterio,
al terminar la familia que organizaba quiso llevarlo de paseo a la ciudad para que conociera el zoológico, conociera los viveros tan grandes que había de plantas, y el padre dijo, no, ¿qué voy a hacer ahí? Yo tengo que trabajarle al Señor. Y después de que le habían organizado todo un tour turístico, el padre lo rechazó y dijo, no, yo voy a seguir trabajando en mi manual para seguir difundiendo la devoción a la Santísima Virgen, y no aceptó. Entonces, cuando él veía que no tenía que ver con las cosas de Dios, no aceptaba perder su tiempo en otra cosa. O sea, era impecable en todo lo que él hacía, en todas sus actividades. Finalmente, pues me gustaría también invitarlos, el siguiente Congreso Internacional de la Consecratio Mundi, para quienes están consagrados o quienes quieran consagrarse también y poder tener ese encuentro. Se va a celebrar el año próximo, en agosto, en El Salvador. La organizadora de ahí es la señora Patti Amaya, es la presidenta de la Consecratio Mundi en El Salvador. Y pues ella está organizando este congreso, y pues sí me gustaría, padre, pasarle la información para que ojalá y pudieran participar en este evento que se lleva a cabo, primeramente Dios, cada 2 años, y va a ser en agosto próximo. Cuente conmigo y tengo razones muy grandes para ir a El Salvador, porque tengo una invitación también de algunos hermanos sacerdotes, así que yo, si no pudiese viajar yo físicamente, sigo mi oración y les voy a ayudar a promoverlo para que de aquí de Chile puedan movilizarse, ¿ah? Muy bien, padre, muchísimas gracias. Y también comentarles que entre por ahí el material que se desarrolló ya tiene 3 años. En el YouTube hay material infantil para preparar a los niños a que se consagren. Son 30 días con dibujitos, cada día dura como 7, 8 minutos la preparación. Está en el canal de la Consecratio Mundi, que se llama Asociación Católica Consecratio Mundi. Y pues este material está al alcance de todos. Ojalá y pudieran aprovecharlo también. Muy buena noticia, pero yo creo que tal vez las hermanas quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, hermana Patricia, hermana Ingrid. Yo Bueno, yo quiero, solamente, solamente decir que me ha impresionado el relato de la vida de esta entrega. Fue una vida consagrada a su ministerio para la promoción, la difusión eh, a nuestra madre, llevando, por supuesto, a Cristo, porque la madre y el hijo son uno, por lo tanto, un corazón consagrado a, a María es un corazón consagrado también al hijo, ¿no? Muy impresionada. Y lo otro es que quería preguntarle a usted, en esta situación em, cómo finalmente se configuró la partida al cielo del padre, porque entendí que fue Meyugori. Disculpe, no le alcancé a escuchar. Tengo un poquito de ruido por acá, tocaron un timbre y mis perritos Sí, no están. Disculpe, voy a cerrar un poquito la ventana, permítame. Sí, sí, bueno, sí. claro, le estaba preguntando por el deceso del padre. ¿Eso fue en Meyugori? Sí, sí, fue en Meyugori. También fue un hecho sorprendente porque tenemos noticias. La última persona que platicó con él fue un sacerdote mexicano, vive en el estado de Oaxaca. Y bueno, él lo vio y le comentó que iba a ir a hacer oración. Salió a caminar y a hacer oración. Fue un domingo y ya no apareció el padre, pero lo más sorprendente es el lugar donde él se hospedó. Él se hospedó, en una casa sencilla, en una casa de huéspedes, pero en la casa de huéspedes se encontró todas sus cosas. Normalmente yo recuerdo la última vez que vino al Congreso que hicimos una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, y él traía debajo de su ropa, se veía como una carterita. Pensábamos que estaba dializado. Alguien me dijo, ay, el padre está enfermo. Se le veía una cinta por abajo y una carterita que traía. Entonces yo le pregunté, ¿padre está enfermo? Me dijo, no, 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 hijita, ¿qué tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me ves que tengo?
por la bolsita que trae, dice, ah, no, hija, y le dio risa. Dice, es que luego voy de país en país o en los aeropuertos y he perdido mi pasaporte, entonces ya mejor guardo una bolsita abajo de mi camisa, se le Mm. notaba la bolsita, y entonces así ya no pierdo mis cosas ni mis documentos. Entonces, lo sorprendente es que cuando él desaparece, todos sus documentos se encuentran. Estaban en su habitación, estaba su computadora, toda su ropa estaba ahí. O sea, todos sus objetos personales estaban ahí. Lo único que no se encontró fue su celular y su persona, pero él no se desprendía de sus documentos, siempre los traía con él, porque se movía mucho y pues ya los había perdido. Entonces es otro dato pues muy sorprendente, muy extraño. Como era muy conocido cuando él desaparece, se formaron muchos grupos de búsqueda, desde la policía, fueron los misioneros monfortianos, pues, su superior mandó a alguien, incluso fueron voluntarios de Perú, una persona que había trabajado en la Marina, también fue, él ya Don estaba Juan, jubilado, sí. Don entonces, Juan, se lo conozco yo. sí, entonces hubo como 13 grupos de búsqueda y el padre no apareció. Su laptop tampoco la dejaba, estaba su laptop, absolutamente todas sus cosas. Entonces ese fue pues también un hecho muy, muy extraño, que no tiene explicación. Se buscó pues intensivamente a lo mejor unos 2, 3 meses y no se tuvo noticia de él, simplemente desapareció. Sí. Qué increíble, es como, Un año puede ser atribuido como a un hecho sobrenatural. Es muy extraño, es muy extraño. Un año después tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso monfortiano en el Perú y hablar con el superior general de los monfortianos y Ajá. tampoco tenían ninguna explicación. O sea, pude hablar personalmente con él y simplemente no lo encontraron. No hay datos, no hay información. Mm. Ha desaparecido así. Pero desde que él desapareció, bueno, en lo personal, yo casi estoy segura que está con la Virgen en donde quiera que esté. Yo sé que la Virgen no lo va a dejar. No lo dejó. Entonces, Claro. como que yo siempre supe que estaba bien. No sé cómo, pero él está bien. Yo Ujú. personalmente pienso que, por supuesto, es un dolor para sus hijos espirituales y para tantos Para sacerdotes y sus su comunidad. hermanas sufrieron mucho, sus hermanas. Claro. Pero qué privilegio que haya sido en Medjugorje, y yo creo Mm, que, y además también mismo Don Juan o la Leti, que fueron los que desde el Perú estuvieron, van a estar con nosotros la próxima semana, ujú. eh, que él estaba subiendo algunos de los montes de oración, no me acuerdo mucho. Yo pienso que se lo tiene que haber llevado. Qué otra forma podría existir para un apóstol de los últimos tiempos que fuera así en la tierra de María y, y que, Un y domingo, que día de un aparición. domingo, día de aparición, ¿no? Y que ese fuego que nosotros vimos ahí en esa pedacito de conferencia, yo Ujú, digo, porque ustedes se fijaron que el camarógrafo le enfocó la boca porque el camarógrafo pensaba que era el fuego de Dios que estaba hablando, y que explicaba esto. El padre Luciano trata de explicar las sentencias de San Luis María de Montfort, de cómo María Santísima es la que hace que la humanidad sea fecunda a la acción del Espíritu Santo y que el Ujú. Espíritu Santo cede. O sea, este padre Luciano no solamente predicaba, sino que meditaba y entraba en el corazón de María para poder comprender el tratado y el evangelio. Entonces, claro, qué mejor que la Virgen Santísima. Yo cuando lo recuerdo mucho a él, tuve por minutos con él, ujú. pero no se me olvida nada, ni ese rostro. O sea, yo vi que la gente lo veía en él esa bondad, esa sabiduría y esa santidad. Esa es su primera predicación era justamente su testimonio, su impronta de hombre de Dios, de consagrado, de sacerdote y mariano, ¿no? Pero también lo mejor, creo que yo con mucho respeto a las personas que hasta el día de hoy lo sufren y lo padecen, pero
esa gracia la ha recibido solamente él, de la tierra de María, subir en los brazos de la Reina de la Paz, ¿no? Quisiera dar la oportunidad a la hermana Ingrid también, que ella quería Sí, intervenir. gracias, hermano. Hoy es que para mí fue una historia muy sorprendente. La vida del padre fue sorprendente. El término de su vida terrena sorprendente. Qué maravilla y qué maravilla para la señora Antonia y todos los que pudieron vivir con él, estar con él, trabajar con él, de haber sido una cosa increíble, increíble, maravillosa, porque es tan sorprendente lo que nos has contado y la vida del padre y qué maravillosa y sorprendente su partida, porque como dice el padre Patricio, es que no hay otra explicación más que lo que el que la Virgen lo llevó en cuerpo y alma, como decimos. Maravilloso y sorprendente de verdad. Yo decía, ¡ay, qué increíble, qué increíble! Y cuando relataste eso de que el otro sacerdote o su secretario lo miró y vio a Cristo, es que menos mal que estaba apagado mi micrófono porque yo dije, qué increíble, es que maravilloso y sorprendente. Y dar gracias a Dios por haber tenido un hombre como él en nuestra tierra y dar gracias a Dios que tú nos puedes contar lo que viviste con él. Realmente maravilloso y sorprendente. Gracias, gracias por lo que has compartido, porque realmente era para todos, o sea, un sacerdote para el mundo. Gracias por poder recibir ese testimonio y bendiciones. Gracias a Dios por el don del sacerdocio, porque es un regalo inmerecido, ¿verdad? Para todos. Señora Antonia, Sí, gracias, Señor. junto con, gracias hermana Ingrid, hermana Patricia, por, una vez más por su tiempo y la acogida que dan a este testimonio. Y gracias, señora Antonia, por su tiempo también. Y ustedes están siempre con Sagracio Mundi, los veo trabajando abnegadamente y tratando de llegar a todos los rincones con el tratado de la consagración y el testimonio de San Luis María de Montfort y también del padre Luciano. Eh, a través de usted, también mi gratitud por a todos los que en todos los países de Iberoamérica, y México y también Perú siempre me han colaborado, y también a los padres monfortianos que me enviaron un regalito hace unos años que le agradezco mucho a ellos, yo no, y la hermana Lupita, si no me acuerdo, y otras hermanas por ahí que lo han hecho. Pero gracias porque no han perdido ustedes ese ardor del Padre Luciano y lo tienen en su corazón. Y eso es un bien para la iglesia. Mire que estamos hablando nosotros, no lo estamos canonizando. Yo cuando digo que el Padre subió los brazos de la Virgen Santísima, no sé cómo sería, pero es así. Yo estoy convencido que es así. Pero sí nosotros damos testimonio de haber reconocido esas virtudes, ¿no? Y lo hacemos con mucha sinceridad, esa sabiduría y ese fuego del Espíritu Santo en el tratado, en tiempo tremendamente adverso. En tiempo, tengo que decirlo, pido disculpas, en que el modernismo había impregnado seminarios y facultades teológicas, en tiempos en que no se podía hablar del rosario, en tiempos de que no se podía hablar de santidad de cielo, que no se podía hablar de María por un mal entendido ecumenismo, en tiempos donde el corazón a veces de aquellas vocaciones en un principio tan llenas de fervor terminaban en la aridez del abandono del anhelo de la santidad y del reino del Señor. El padre Luciano no solamente enfrentó persecuciones, no solamente enfrentó adversidades o enfermedades o incomprensión, sino sobre todo un mundo en el horizonte de la fe adverso, y nunca lo vi triste. Siempre lo vi lleno de la alegría
y no del fervor de María Santísima. Y es por eso que a nosotros, como pasaba con ese profeta, que cuando hablaba todos quedaban en el suelo, ¿no? Porque sus palabras eran de tal fuerza que uno quedaba derribado, ¿no? Era evidentemente el soplo de Dios que hasta el día de hoy retumba. Y yo creo que en América, no sé en Italia, pero lo que se lo comenté el año pasado a algunos hermanos cuando vi que se inauguró la Casa Monfortiana en Medjugorje. Yo dije, esto debe haber sido el corazón del padre Luciano que tenía ese anhelo y que al menos, y he visto también a los frailes, a los sacerdotes religiosos que están ahí, y he visto la huella del padre Luciano en eso. Yo no sé, tengo que meditarlo más y averiguarlo más, pero hablo de lo que me tocó ver este año, ¿no? Que fue uno de los consuelos que me regaló en la Reina de la Paz, de ver sacerdotes monfortianos con su hábito en Medjugorje. Así que yo sé que ahí está la mano de este sacerdote que yo lo vi santamente vivir y cumplir con su ministerio. Muchas gracias, señora Antonia. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos con una oración. No, nada más agradecerle, Padre, por la invitación y por la perseverancia y pues nada más finalmente comentarle que ese, a través del Ministerio de la Visitación ha sido como un distintivo a través del cual fue muy apoyado el apostolado de la Consecración Mundi, porque no nada más en Chile, sino en Ciudad de México y en otros países, es precisamente a través de estos monasterios donde se ha recibido apoyo para la preparación de la consagración. Sí, y hasta el día de hoy en Chile persiste. Yo me consagré con las hermanas de la Visitación y sigo siendo discípulo de ellas en este aspecto, porque y el tratado que ellas me pasaron a mí cuando yo era seminarista era justamente el que había hecho llegar allá a Consagración Mundi y a través de, y sí, lo siguen haciendo, y yo sé que hasta el día de hoy, ¿no?